Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todo les marche de maravilla en este inicio de semana. Soy su servidor Horacio Pérez Cabrera aquí desde Fundamentos AC. Estamos a sus órdenes para lo que requieran. Este es nuestro correo electrónico info@fundamentos.org.mx y en verdad para lo que requieran con gusto podemos atender sus peticiones, ¿vale? Y bueno, pues continuando con lo que estuvimos tocando el domingo pasado acerca de este mundo de las emociones, el cual es muy amplio, muy vasto. Yo no pretendo ser ningún experto en el tema, simplemente estoy mostrando algo que a veces tratamos de ocultar, algo que a veces tratamos de poner detrás y no mirarlo porque nos da cierto temor, cierta angustia, es decir, nos genera emociones encontradas, por decirlo así, este tema del mundo emocional, porque a veces pensamos que tocarlo, hablar de él puede conducirnos a la locura o puede tal vez llevarnos por caminos que no queremos recorrer porque nos van a manipular o nos van a generar eh, cierto tipo de reacciones que no queremos ver en nosotros. En fin, hay toda una gama de pensamientos en torno a este mundo emocional y nada más lejos de la realidad. Somos individuos que fuimos creados con emociones, Dios así nos hizo. Las emociones tienen un papel fundamental en nuestro desarrollo, en nuestra actividad cotidiana, por lo cual no nos debe, perdón, no nos debe generar ningún tipo de problema el conocerlo, el adentrarnos y el entender justamente qué emociones son las que nos gobiernan. Y eso, o parte de eso, es lo que trataremos el día de hoy, ¿vale? Porque la verdad es que a más de uno de nosotros, las emociones nos han jugado una mala pasada, ¿no? Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos pasado por situaciones realmente embarazosas, vergonzosas, derivado de una emoción que se nos salió de control. No sé, por ejemplo, dijimos una palabra en un tono inadecuado, ¿no? Perdón, o expresamos mal una idea porque la forma en la que lo hicimos no fue la adecuada. También puede ser que lo que hayamos dicho, lo hayamos dicho de manera correcta, pero la otra persona la recibió de una forma totalmente equivocada, ¿no? Am, Bueno, ¿cuántas veces no ha ocurrido? Y eso, las mujeres que son mucho más sensibles en estos temas me darán la razón. ¿Cuántas veces no ha ocurrido que, perdón, con una mirada, con una actitud, se han generado rencillas, discusiones y pleitos que pues pueden ser hasta interminables, ¿no es cierto? Y todo esto parte justamente de ese mundo de las emociones que tenemos. Por ejemplo, es típico, pero típico, que de repente vienen a nosotros con opiniones negativas acerca de alguna persona. Y estas opiniones, cuando llegan a oídos de la persona de la que se estuvo hablando, pueden llegar a causar pérdidas de amistades, pérdidas de confianza, se lesionan emocionalmente las personas involucradas en esto, ¿no? Así es que estas situaciones que son emocionalmente complejas solamente vienen derivadas de un mal manejo que hacemos de las propias emociones. Pero, pero ¿por qué hacemos estas cosas? ¿Por qué se da este mal manejo a las emociones? Bueno, puede haber muchas razones, ¿no? Pero eh, yo creo que la principal o la razón central de todo esto es que desconocemos en realidad este mundo emocional.
no sabemos realmente qué emoción es la que estamos experimentando. O tal vez la sabemos, pero no le damos la conducción adecuada. Por ejemplo, alguien puede estar sintiendo, eh, alguien puede estar por algún estímulo, una palabra, algo que le dijeron, puede estar detonando dentro de él, no sé, por ejemplo, algo similar al enojo. Y digo algo similar porque si bien es como enojo, la razón verdadera de esa reacción no es el enojo, sino más bien es el temor. Hay gente que por temor se pone en modo de defensa, ¿no? Para garantizar su supervivencia, perdón, que me río, pero es así, para garantizar su supervivencia. Se ponen en forma de defensa, pero nadie le estaba atacando, nadie le estaba eh, eh, yendo en contra. Pero la reacción que tiene esta persona es no reaccionar con miedo, con temor, sino reaccionar con enojo. Para defenderse es como si acorralaras pues no sé, a un perrito o a un gato, ¿no? De repente los acorralas y se sienten, eh, eh, vamos, se sienten en peligro, tienen temor estos animales y entonces reaccionan. Y reaccionan de forma agresiva. Y muchas personas, por ejemplo, llegan a estos niveles en donde reaccionan de forma agresiva, pero no por enojo, sino por temor, por ejemplo. Entonces, situaciones así se nos pueden dar en este territorio de las emociones, de forma tal que pudiera ser que lo que estamos supuestamente entendiendo o interpretando como cierto tipo de emoción, su origen más bien venga de otro lado. ¿Ok? Así es que en el momento en el que nosotros no sabemos o no conocemos exactamente cuáles son las emociones que estamos experimentando, nos llega a ser muy complicado el poder reaccionar de forma adecuada, de forma correcta. Y a veces o sobre reaccionamos o simplemente no reaccionamos. Yo lo sé, hay personas que desde pequeños fueron um, castigados, um, ¿cómo decirlo? Disminuidos en cuanto a la expresión de sus emociones. Era típico, yo recuerdo cuando niño, era típico que, sobre todo para los hombres, por ejemplo, era típico que los niños no lloran y palo les daban, ¿no? O también la típica frase de ya, ya, no pasó nada. Wow. Tal vez para ti, como adulto, no pasó nada, pero para el niño fue algo tremendo. Ah, no, es que si no se va a hacer un consentido, no le digas, no le hagas, no le atiendas. Detalles de ese tipo crearon en algunas personas, no en todos obviamente, pero crearon en algunas personas situaciones tan extremas que se han vuelto insensibles, ¿sabes? Y se han vuelto insensibles porque llegan a decir, bueno, si para ser aceptado por los demás lo que necesito es apagar mis emociones, pues giro el switch y apago la emoción y no siento nada. Y ese extremo también es muy, muy, muy peligroso y muy dañino. Porque, como ya lo mencioné al inicio, Dios nos hizo con emociones y necesitamos más bien entenderlas, necesitamos manejarlas, necesitamos sacarles provecho. ¿Ok? Así entonces, bajo el mismo sol, hoy abordaremos este tema de, perdón, este tema relacionado con eh, qué emociones son las que yo tengo, cómo reconozco o
por qué es importante reconocer mis emociones, ¿vale? Así es que veamos lo que nos menciona el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 9, donde nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Imagínate nada más. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, el único que lo conoce sin duda es Dios. Perdón, una disculpa, pero veamos. Aclaremos un poco la garganta y sirve que nos hidratamos. Bueno, pero como les comentaba, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pues lo conoce Dios. Mi hermano, mi hermana, Dios conoce lo que hay en tu corazón. Eso está clarísimo. Tal vez el que no lo conoce eres tú. Y por eso Jeremías dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Es perverso, porque llega a tal nivel que podemos ser tan falsos en las emociones y decir, ¡ay, hola, ¿cómo estás? ¡Qué gusto verte! No, hombre, y abrazo y todo, y uy, no pasa, y bienvenido, y por dentro estás que dices, ¿para qué rayos vino esta persona? ¿No? Digo, en esos niveles de perversidad puede rayar nuestro corazón. Pero también, aparte de eso, también puede ser engañoso en el sentido de que nos puede engañar a nosotros mismos acerca de lo que estamos experimentando como emoción. Porque, como mencioné hace un momento, hay gente que de repente tiene, más bien, más que temor, tiene enojo, tiene ira, am, y está esa ira ahí reprimida y está contenida y es como una olla de presión y puede estallar en cualquier momento, ¿no? Y decimos, wow, qué carácter tiene este amigo, ¿no? Pero, como mencionaba, también está la otra parte de esos estallidos emocionales que nada tienen que ver en sí, nada tienen que ver con este carácter de ira o esta emoción de ira, de enojo, sino que están más bien en un modo de supervivencia, de forma tal que para garantizar la supervivencia expresan violentamente sus cosas y se tornan iracundos y demás, pero es para garantizar la supervivencia, porque realmente están aterrorizados, no están atemorizados, están aterrorizados, están en un grado extremo de miedo, ¿no? Así es que es fundamental, fundamental conocer nuestras emociones, porque fíjate, si el corazón no se somete a Dios y no se somete a su palabra, al no renovarse, am, se mantiene fluctuante, ¿sí? Un corazón que no se somete a la palabra, que no se somete a Dios, se mantiene fluctuante, se mantiene en esos altibajos emocionales, am, y un día quiere una cosa y otro día quiere otra cosa. Y un día se siente seguro y otro día se siente inseguro. Y un día puede confiar y el otro día está desconfiando. Y en un momento puede estar alegre y en otro momento puede estar súper triste. Así es que estos cambios de parecer, de gustos, estos cambios um, de deseos, generan estos altibajos emocionales que al final pueden desequilibrarte completamente, pueden desequilibrar tu alma totalmente, ¿no? Ahora, un punto muy importante es que debemos comprender
que las emociones van a poner de manifiesto nuestro carácter y nuestro temperamento. Mira, vamos a leer lo que nos dice aquí Proverbios 27:19. Hoy, perdón, estábamos con Santiago 1:18. Perdón, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Tiene altibajos. Nuestro corazón puede tener altibajos. Doble ánimo. Quieres algo, pero al mismo tiempo no lo quieres. Eres inconstante, no te puedes mantener. Fíjate, esa palabra inconstante es que no te puedes mantener en pie. Es inestable, ¿no? Es realmente la, la traducción más cercana del griego, ¿no? Ok, pero estábamos viendo que, eh, perdón, nuestras emociones ponen de manifiesto nuestro carácter y nuestro temperamento. Ahora sí, lo que dice Proverbios 27:19 dice, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Tú vas a un recipiente con agua o estás en un arroyo, en un lago, y puede haber momentos en los que tú te inclinas hacia el agua y ves ahí tu rostro como un espejo y corresponde justamente, ese rostro que estás viendo en el agua corresponde a tu rostro. Es el mismo porque es un reflejo, ¿sí? Dice el corazón del hombre al del hombre. Tu corazón va a reflejar lo que realmente eres. No hay manera de que engañes a la gente. Tal vez te vas a engañar tú, pero tarde o temprano, créeme, tarde o temprano, va a salir lo que realmente tienes en tu corazón, porque todo lo que tú haces, todo lo que tú expresas, todo lo que tú realizas, todo, todas tus acciones, todas tus actitudes reflejan lo que hay dentro de ti, reflejan lo que hay en tu corazón. Puede ser que para ti las cosas sean muy transparentes y, según tú, muy bien manejadas, pero tarde o temprano va a venir el momento en el que esas emociones que te están conduciendo a tener ciertas actitudes, si estas actitudes no corresponden a lo que tienes como acciones, si no cuadran, si no hacen match, entonces estas actitudes al hacer un choque, un golpe contra las acciones que tú cometes, pues van a generar que quede expuesto realmente lo que has venido sintiendo. Y ha pasado, ¿no? Hay gente que de repente dice, hoy, pero tú siempre dijiste tal cosa y ahora veo que en realidad lo que tú sentías era otra cosa. Tus emociones son otras, ¿no? Y eso sorprende a veces. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esas personas, como mencionaba hace un momento, que tienen ese enojo ahí reprimido por años y de repente estallan, ¡pum! Y son gente que insulta, gente que llega incluso a golpear o que llega a maltratar a otro, pero todo derivado de que con tal de no ofender, con tal de no generar mal ambiente, con tal de que todo se lleve, con tal de que se lleve la fiesta en paz, decían los viejos, ¿no? Entonces han aguantado, han aguantado, han aguantado hasta que algún día, ¡pum!, aquello revienta, estalla y resulta que pues se descosen hablando de todo lo que habían tenido que estar soportando. Y la gente se queda sorprendida y dicen, perdón, pero es que pues, nunca nos dijiste nada de esto, ¿no? Nunca lo expresaste. Los hombres casados, algunos dicen, ah, sí, mi señora, va al baúl de los recuerdos y saca las cosas. No, no es que vaya y saque las cosas. Lo que pasa es que ha sido en extremo tolerante
para evitar una ruptura en la relación. Y a veces eso está mal porque ese tipo de manejo se da por temor, por miedo. Entonces, preferible expresar, oye, tengo miedo, pero te lo tengo que decir. Y no sé qué va a pasar, pero tengo que decirlo. Está ocurriendo esto, pum, 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 pum. ¿Ah? Claro, de manera amable y cordial. Y no esperar hasta que esa olla de presión reviente y entonces digamos y hagamos cosas que ni queríamos hacer, ni queríamos decir, al menos de la forma en la que lo hicimos o de la manera en la que lo expresamos, ¿vale? Pero sí es muy importante, no dejes de ver esto. Nada puede quedar oculto para siempre, porque tu corazón en algún momento hará que correspondan esas emociones con tus acciones, ¿vale? Por eso es muy, muy importante que entendamos, que conozcamos, que podamos tener bien en claro cuáles son las emociones que estamos experimentando, ¿vale? Ok, porque al final las emociones son las únicas que nos van a ayudar a sobrevivir, ya lo habíamos visto, ¿no? Las emociones Dios las ha puesto aquí para que podamos sobrevivir nosotros, ¿no? Y para darnos una mejor vida, porque las emociones tienen esa utilidad también. Ok, am, miren, vamos ahora a Proverbios 16:32 y leamos lo que nos dice aquí la palabra. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjate nada más qué impresionante reflexión nos hace aquí Proverbios. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Y a qué va esto? Es mejor tener el control de tus emociones, saber expresarlas de forma adecuada, que intentar mostrarte como alguien fuerte y que ninguna ofensa, que ningún ataque le llega. Yo soy fuerte, no reacciono. ¿Mm? Vamos, no digo yo que cualquier ofensa la tengas que devolver y que te tengas que enganchar en un pleito. No. Aquí no dice que no te vayas a airar, dice que te tardes en airar. Son cosas diferentes, ¿no? Si te agreden, si te insultan, si quieren meterte en su dinámica de violencia, es mejor que tardes en engancharte, que tardes en meterte en ese lío, que demostrar que soy fuerte y por eso me meto en el problema. El problema lo tiene el otro, no lo tienes tú. Ese sentimiento de violencia o ese deseo de ejercer violencia, lo tiene el otro, no lo tienes tú. Y no es que no te vayas a defender, y no es que no te vayas no es que no le vayas a confrontar, lo puedes hacer. Pero como dice, mejor es el que tarda en airarse. No es que no te vayas a molestar o a airar. Tal vez empiezas a sentir eso, pero controlas y refrenas tu acción, primero diciendo, este problema no es mío, es de él. Él tiene el problema, no soy yo el problema. El problema lo tiene él por lo que él traiga en su cabecita, pero no soy yo. Ahora, puede ser que yo haya cometido un error, una falla, una falta, y bueno,
es en ese momento cuando yo debo de reconocerlo. Y si alguien viene y me dice, oye, ¿por qué hiciste esto? Y yo decir, sí, lo reconozco, fue una falla mía. Y si hay que resarcirlo, tengo que resarcir. Y si no, pues nos ponemos de acuerdo de cómo voy a resarcirlo, ¿no? Si es que te ocasioné un daño. O en el trabajo, si es que esta falla ocasionó algún problema, bueno, pues yo pondré mi cara. No voy a tratar de taparlo, ¿no? De cubrirme y pues es que el culpable está allá o está acá o está de qué lado, ¿no? Más bien, simplemente reconozco, pero no me voy a enganchar en el pleito que me van a traer. Por ejemplo, puede ser que el jefe o algún compañero, oye, eso que hiciste me metió en un problema, mira nada más. Y venga con altavoz y hasta con amplificadores, ¿no? A gritarte. ¿Y qué vas a hacer? Pues a mí no me gritas. No, tranquilo. Lo escuchas y puedes decir sí, ok. El problema tuvo origen en lo que yo hice, ok. Está muy enojado, está muy molesto porque a él le afectó, ok. Entonces, lo único que puedo decir es, cuando pueda decirlo, porque no hay que interrumpir a la gente, eh, hay que decirlo claramente, sí, entiendo, perdón, fue mi error, entiendo lo que me estás diciendo, te ofrezco una disculpa, perdóname, fue involuntario y tomaré las medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Por ejemplo, y así ayudamos a la otra persona también a que controle sus emociones, ¿vale? Porque es mejor el que tarde en airarse que el que es fuerte. ¿De qué te sirve demostrar fuerza? En los pleitos de tránsito, ¿cuántas veces no ha ocurrido que se baja el tipo del vehículo todo molesto y porque el otro se le cerró y el otro se baja con una pistola y lo mata? ¿Te sirvió de algo mostrar que eres fuerte? No, yo creo que no. Yo creo que si tú has cometido un error que ha llevado a que otro tenga problemas, lo mejor es aceptarlo y ofrecer una disculpa. Ahora, si tú eres el ofendido, ¿te sirve acaso a ti el ejercer violencia? No, más bien el ejercer violencia va a detonar una escena que tal vez tenga un final trágico. Yo me acuerdo en una ocasión, iba manejando, iba conduciendo, llevaba a mi padre y a mi mamá, íbamos en el auto, y de repente un trailero, no, perdón, un camionero, un vehículo de esos de transporte público, un bus, como dicen en algunos países, este, iba yo transitando en mi carril y me rebasó por la izquierda, como se debe hacer, pero después me hizo un corte de circulación que casi me pega, tuve que frenar. Y me enojé tanto, mi reacción fue no como decía hace un momento, no de miedo por el golpe y demás, sino me puse en ese modo de supervivencia y dije, a este tipo le voy a enseñar cómo se tiene que conducir. En aquel momento yo no conocía a Cristo. Y entonces, aceleré rebasando este camión y me le cerré también y me frené y me dijo mi padre, ¿qué tontería estás haciendo? Dije, ahorita, y traía me acuerdo, traía un desarmador ahí a la mano. Y dije, ahorita le voy a dar. Y me dice, qué tontería, tú no sabes ni cuántos son, ni quiénes vienen en ese camión. Tal vez viene del chofer con ayudantes o con sus amigos ahí adentro. Tú ni idea tienes. Y ya te quieres bajar con un desarmador. Y si él trae una pistola, y si son más de uno, ¿de qué te sirve? Te van a maltratar y nosotros también. Ya, camínale. Claro,
camionero este o el chofer de este bus estaba sonando la bocina ahí. Dije, bueno, tiene razón. Ya arranqué y me seguí. Y a partir de ahí empecé a reflexionar. ¿Qué sentido tiene esta violencia? Violencia engendra violencia, dicen. Y es real. ¿Quieres meterte entonces en esa dinámica de violencia solo porque te sentiste ofendido? Solo porque hubo algo ahí que no te gustó. Mejor es el que tarda en airarse que el que es fuerte, ¿no? Y muy importante la siguiente parte, dice, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Aprende a refrenar esas emociones, a controlarlas, como si fuera un caballo, así, le jalas las riendas, ¿no? Entonces es muy importante que controles las emociones. Primero tienes que identificarlas, tienes que saber qué estás sintiendo. Y de ahí entonces tomar la siguiente reacción que es controlarlas. Hay gente, ahora por ejemplo con esto de las inundaciones, de los desbordamientos, del propio terremoto que tuvimos, um, hay gente que en la angustia comete acciones que acaban con su vida porque no controlan sus emociones. Oye, está temblando, ¿qué es lo que haces? Mucha gente corre directamente a las escaleras sin saber que lo primero que se va a derrumbar en caso de que se caiga el edificio, lo primero que se derrumba son las escaleras. Pero la gente corre a las escaleras para abandonar el lugar, cuando lo que deberían de hacer es pegarse a la pared. Nada más eso, pegarse a la pared y mirar hacia arriba, estar al pendiente de lo que pueda caer, o de cómo se comporta el muro, donde están. Buscar una columna, por ejemplo. Detalles de ese tipo, pero la gente dice, reacciona por instinto. No, no es que reaccione por instinto. Sí, el instinto de supervivencia le hace detonar una emoción, pero esa emoción le conduce a tomar malas decisiones. Y entonces a accionar de forma equivocada. Por eso es muy importante. Refrena tu emoción. Ok, está temblando. Sí, tengo. Reconozco, tengo miedo. ¿Ahora qué hago? Bueno, me garantizo la supervivencia de la mejor forma en donde estoy, exponiéndome lo menos posible a este evento. ¿De qué forma? Pues me pego a un muro en el pasillo, ¿no? O si puedo estar cerca de una columna también, ¿vale? Detalles de ese tipo. Por eso es importante, hay que enseñorearnos de nuestro espíritu. Tenemos esa autoridad. Dios nos la dio también, ¿vale? Y que no te dominen las emociones, porque las emociones pueden llevarte a tener serios problemas, serias consecuencias. Hay gente que pudo haber sobrevivido a estas riadas que se han dado, estas avenidas de agua, si hubieran tenido un poco más de control en sus emociones. Pero hay quienes no se controlan y entonces se lanzan alocadamente a tener o a tomar decisiones de cómo actuar. Por ejemplo, yo me acuerdo de que un amigo me decía, cuando ocurre esto en mi pueblo y bajan estas avenidas de agua y hay que atravesar una calle, dice, ya sabemos nosotros que debemos de ir arrastrando los pies a nivel del suelo y en medio del agua. Dice, vamos arrastrando los pies, porque con un poco que los levantemos, con eso es suficiente para que nos lleve la corriente. Y yo dije, wow, qué interesante, yo no sabía eso, ¿no? Claro, hay quienes, a pesar de todo eso, pues se los lleva. Entonces, ¿qué es lo que haces? Muchos de ellos tratan como que de nadar y en realidad no vas a poder nadar. Es como cuando vas en los rápidos, no sé si has hecho rafting, ese descenso en los ríos, en botes de goma. Normalmente lo que te dice el instructor, cuando te caes, tienes que extender tus pies hacia el frente, ¿no? Llevar los brazos tomando el remo aquí en el pecho y tus pies extendidos y así te vas.
¿Por qué? Porque puede haber rocas, puede haber objetos que te pueden lastimar. Entonces, si te caes en una corriente de agua, pues lo que intentas es eso, ¿no? Y me acuerdo que decía un compañero, en alguna de esas aventuras que hicimos, decía, y vas abriendo, entre abriendo los ojos y cerrándolos, y cuando veas azul tomas aire, porque estás afuera, y cuando veas café, olvídalo, es el agua. Entonces, o sea, hay formas, hay maneras de poder sobrevivir a situaciones complicadas, pero necesitas enseñorearte de tu espíritu, necesitas enseñorearte de ese momento emocional para que puedas controlarlo, ¿vale? Ok. Así entonces, controlar y encauzar de forma inteligente nuestras emociones nos llevará a ser individuos fuertes y vencedores. Curiosamente, el controlar todo esto es lo que nos da el poder, lo que nos da la fuerza, lo que nos da la victoria al final, ¿vale? Hay diferentes teorías creadas por los especialistas en la conducta humana, los psicólogos, que ellos hablan acerca de que hay, algunos dicen 7 emociones, otros dicen 10 emociones, otros aumentan aún más las emociones que le llaman básicas. Pero estas emociones básicas es de donde se parte para todo un derivado enorme de emociones que en su momento se volverán sentimientos y que pueden arribar incluso hasta estados de ánimo después. Pero por eso es importante conocer estas emociones básicas. Para mí, las emociones básicas vienen a ser las siguientes: alegría, enojo, miedo, tristeza, sorpresa, asco y confianza. Para mí son estas 7 las emociones básicas. Insisto, hay especialistas que nombran más emociones y la combinación entre ellas genera toda una gama de emociones secundarias, todavía mucho más amplio. Y por eso es probable que nos cueste trabajo en algún momento encontrar cuál es la emoción básica que debemos de tener. Y por eso es importantísimo que cuando te venga una emoción, primero identifiques qué situación le está detonando, que veas qué partes de tu cuerpo son las que están reaccionando. Porque eso te va a dar una pista de cuál es la emoción básica que detonó esta situación o este estímulo, como dicen los psicólogos, este estímulo en el ambiente, ¿vale? Ahora, como mencionaba, para mí son 7 las emociones básicas, pero particularmente 3 de ellas son, en mi opinión, las que pueden presentar mayor riesgo para la salud humana. ¿Cuáles son estas? El enojo, el miedo y la tristeza. ¿Por qué estas 3 pueden, en mi opinión, insisto, no soy experto, pero en mi opinión pueden ser las más riesgosas para nuestra salud? ¿Por qué? Bueno, pues porque el enojo o ira te puede llevar a tomar decisiones equivocadas en cuanto a tu acción, y tu acción puede ser violenta, y esa violencia puede llegar a generar problemas severos de convivencia, y a ti te puede llevar a ser una persona que socialmente tenga problemas en la convivencia. Basta recordar a aquellos que de repente se les pasan las cucharadas, dicen, digo, obviamente nosotros no, espero que no estemos en ese supuesto de beber, pero
Nadie sabe, hay quienes les gusta beber, pero pierden el control fácilmente en la bebida. Y pueden tornarse iracundos y pueden tornarse gente violenta. O también hay individuos que ya por sí de naturaleza son individuos que se vuelven violentos. Tuvieron una infancia con alto grado de violencia y lo único que saben ellos como medio de expresión es justamente ser violentos también. Por otro lado está el miedo. El miedo, hay gente que en verdad se ha muerto de miedo. Se infartan, tienen fallas orgánicas. El miedo es terrible. ¿Por qué? Porque se detonan una serie de compuestos dentro del cuerpo que lo que hacen es meterte en este modo de supervivencia para defender tu vida, porque el miedo es generado a partir de la posible pérdida de. Entonces actúan las gentes en modo de supervivencia, pero les mete tal tensión, tal estrés, dicen, que pueden auténticamente terminar infartados, muertos, ¿no? Y finalmente la tristeza, cuando esta es muy frecuente y muy profunda, eh, puede derivar en cuadros de depresión y puede terminar incluso la gente por intentar quitarse la vida, pueden atentar contra ellos. Entonces, eh, enojo, miedo y tristeza son tres emociones que afectan fuertemente nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra conducta. Y es por ello que es importante poner ojo en ellas e identificarlas en ese momento, en el momento en el que están ocurriendo. Miren, vamos a leer aquí. Nos dice Mateo 15, versículos 18 y 19. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ya Jesús aquí nos advierte que lo que dice, lo que sale de la boca del corazón sale. Y como vimos al inicio, nuestro corazón es engañoso, entonces, si no entendemos qué emociones son las que estamos teniendo, muy probablemente empecemos a tener acciones que nosotros mismos nos sorprendamos, porque vamos a vernos con malos pensamientos, con deseos homicidas, que finalmente, dicho sea de paso, el enojo y la ira, como mencionaba hace un momento, puede llevar a estas serias consecuencias de ser homicidas. Jesús ya advertía que no necesariamente por se requiere, para que seas considerado homicida, no necesariamente se requiere que mates a alguien. El simple hecho de que tú insultes a tu hermano, ya con eso se te puede considerar como homicida. ¿Por qué? Porque ese tipo de insultos y de bravuconadas contra alguien pueden estar albergando detrás estos deseos homicidas, ¿vale? Dice también los adulterios, las fornicaciones. O sea, hay una serie de acciones que detonan nuestro mundo emocional que nos pueden llevar a esta serie de pecados. Alguien puede hurtar. ¿Por qué? Porque necesito sobrevivir. Pero ya después te acostumbras a hurtar, a ser ladrón. ¿Por qué? Porque te gusta la emoción que representa el robar, más que la emoción que representa el ganar honestamente tu dinero, ¿no? Ser mentiroso, los falsos testimonios, las blasfemias, en fin. Muy importante, ¿qué está saliendo de tu corazón? Porque eso es lo que va a contaminar, dice Jesús. Muy importante que tengas esto en mente todo el tiempo. ¿Qué estoy percibiendo como emoción en mí? ¿Por qué la está
o qué la está detonando en mí. ¿Vale? Y mira lo que nos dice Santiago 4:1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y así es. ¿De dónde vienen estos conflictos que tenemos? Pues obviamente vienen de nuestro mundo emocional, no vienen de otro lugar. No surgen de la nada, no nacen en el aire de repente, ¿no? Sino vienen de estas pasiones, de este mundo emocional que está dentro de nosotros, el cual dice combate en nuestros miembros. Y así es, porque hay cosas que no queremos hacer, que no queremos decir y de repente nos encontramos haciéndolas y diciéndolas. Entonces, ojo con esta parte. Es muy, muy, muy importante que podamos identificar la emoción, que le pongamos nombre a la emoción. Porque si le ponemos nombre, si la podemos identificar, entonces la podemos controlar. Y si la podemos controlar, entonces la podemos usar para nuestro beneficio. Mira lo que nos dice 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y es así. Jesús ya fue a la cruz. Jesús murió para que los pecados, para que las fallas que tenemos como seres humanos quedaran ya perdonadas totalmente, quedaran cubiertas por su preciosa sangre. Luego entonces, ¿hay cosas que podría hacer? Sí, pero ¿me conviene hacerlas? No. ¿Por qué? Porque si las hago, si me dejo ir detrás de esas pasiones, detrás de esos deseos, detrás de lo que esas emociones despiertan en mí, entonces yo voy a quedar preso, porque voy a ser dominado de esas cosas. Y lo que menciona aquí dice, yo no me dejaré dominar de ninguna. No me voy a dejar dominar del miedo, no me voy a dejar dominar de la ira, no me voy a dejar dominar, eh, vamos, de la tristeza, no me voy a dejar dominar de mis pasiones, eh, eh, como dice, de la carne, ¿no? Para tener algún intercurso con otra persona en la intimidad, ¿no? O sea, nada de esto lo voy a hacer. Es más, no me voy a permitir comer más de lo que necesito comer, porque a veces la gula, ese deseo de comer y comer y comer, viene de un temor oculto ahí atrás, de una emoción que está detonando esta acción por comer indebidamente. Entonces, si bien todo me es lícito, no todo me conviene. Por lo tanto, no me voy a dejar dominar por ninguna de estas circunstancias o emociones. Lo que yo tengo que hacer entonces es al final definir, conocer qué emoción se detona en qué circunstancia, para que después pueda yo armar mi estrategia para controlar mis emociones y usarlas en mi beneficio. ¿Vale? Pues, amigos, eso es todo y les quiero dejar una pequeña tarea en esta semana. Analicen qué situaciones son las que detonan qué emociones en ustedes. Sobre todo estas tres que les decía son las más peligrosas. ¿Qué te detona esa emoción de miedo? ¿Qué te detona la emoción de enojo, de ira? ¿Qué te detona esa emoción de tristeza? Revísalo, piénsalo, analízalo, ve conociéndote, porque el corazón tiene que ir siendo menos engañoso para ti, más transparente. Acuérdate lo que mencionaba la palabra ahí en Proverbios, ¿no? De que mejor
es aquel que controla su enojo, que tarda en airarse, que el que es fuerte, ¿no? Y el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Entonces, tú puedes llegar a tener ese autocontrol, por ponerlo así, entendiendo bien las emociones. ¿Ok? Bueno, espero que les haya sido de utilidad esta breve explicación sobre reconocer nuestras emociones y la verdad, en caso de que necesites, pues consulta con especialistas de la conducta. No debe uno de tener miedo, no pasa nada. Porque a veces la gente no quiere asistir con un terapeuta o con un psicólogo, pero vale la pena ir. Vale la pena sentarse y platicar con un experto en el tema. Hay psicólogos cristianos que te pueden ayudar, que te pueden orientar, que te pueden asesorar, que te pueden, eh, pues, dar terapia para que puedas tú salir adelante, ¿no? Puedas controlar tus emociones. En fin, lo importante es que reconozcas primero tus emociones y después se pueda adoptar una buena estrategia de manejo. El próximo domingo estaremos tocando parte de esto. Insisto, no soy el especialista, pero te animo a que entres a conocer este fascinante mundo de tus emociones, que las reconozcas y el próximo domingo estaremos viendo algunas estrategias que la propia Biblia nos marca para que podamos controlar esas emociones, ¿vale? Espero que les haya sido de provecho y muchas gracias por haberse conectado, haberse unido a esta reunión. Familia, los queremos mucho, les amamos en verdad. Les mandamos un fuerte abrazo y que sea una semana llena de éxitos. Dios les bendice. Que estén bien. Chao.